Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder a la doctora Noldis Nau Suberví, ex subdirectora del Servicio Nacional de Salud y destacada pediatra y salubrista dominicana. Muchísimas gracias por el honor, doctora. Gracias a usted por la invitación a este espacio donde podemos ofrecer informaciones a todo el país. Fíjese, doctora, a propósito de información en todo el país y frente a una pediatra de sus dimensiones, una especialista, una salubrista, tenemos una situación sanitaria no muy agradable para la República Dominicana, la proyección del dengue, la afectación específicamente de niños, donde hace mayor énfasis la enfermedad. ¿Cómo usted ve el panorama, doctora? Mira, Federico, efectivamente, estamos viviendo lo que es una crisis sanitaria por dengue en la República Dominicana. Estamos viviendo una epidemia actualmente que se ha diseminado en todo el territorio nacional y que no tiene un comportamiento actualmente que vislumbre que va a cesar de manera inmediata o pronta, ¿no? A corto plazo, el número de afectados por esta causa. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues si vemos las estadísticas que el Ministerio de Salud ofrece, no vemos la tendencia a la bajada de los casos. Y además, que no necesitamos ir al portal ni a las estadísticas, porque la realidad que vivimos día a día, con la gran afluencia de pacientes y con todo lo que estamos mirando, de esta sobredemanda, de este desbordamiento en todos los centros de salud, nos dice que la situación todavía no está controlada. Doctora, entonces frente a este panorama, ¿cuántas personas pudieran en estos momentos estar afectadas? Aunque quizás las estadísticas exactas no estén a mano, pero por las proyecciones que brotan del ambiente, ¿cómo podemos ver eso? Efectivamente, vamos a partir de las estadísticas oficiales para hacer un análisis de lo que está sucediendo. Tenemos una gran debilidad y es una preocupación real que tenemos todos, porque el ministerio definitivamente se ha negado a dar la información real. ¿Por qué decimos esto? Si usted va a la semana epidemiológica número 38, teníamos 13.891 casos y cuando vamos a la 39 disminuyen, bajan a 11.000. Eso nunca, no tiene explicación lógica, ¿verdad? Porque lo que se supone es que cada semana se le va sumando para que haya un total del número de contagios. Entonces, según el Ministerio de Salud, que nos ha ofrecido hasta la semana epidemiológica número 41, aunque ya vamos casi a culminar la 44, son, según sus números, 14.089 casos. Pero sabemos que hay un gran subregistro y que vamos por más de 20.000 y tantos casos. Eso mismo sucede con el tema de las estadísticas de la mortalidad. Dicen las autoridades que vamos por 16 fallecimientos, que ellos certifican que es así, que ha sido por dengue, pero también deben decirle a la población que van más de un centenar de casos de fallecidos que están en fase de investigación. Y yo digo así, sobre comillas, ¿verdad? Y abro comillas para decir investigación, porque si un médico certifica que un paciente falleció a causa del dengue, debe ser tomado en cuenta y respetar lo que es el diagnóstico médico, porque los médicos que están en los diversos hospitales de todas las latitudes del país no tienen ningún interés político ni ningún interés de dañar reputaciones. Sencillamente, el paciente falleció por eso. Y es algo importante que también quiero aprovechar para destacar. Y es que los pacientes, ¿qué sucede con el dengue? Con el dengue sucede que hay la activación desde el punto de vista inmunológico, o sea, de las defensas del individuo, que activa una cadena inflamatoria. Eso es lo que hace que el dengue se complique. Pero si el paciente tenía una enfermedad de base, quiere decir que era diabético, que era falsémico, que era hipertenso, que tenía problemas en el corazón, que tenía cáncer, pues eso hace que se complique muchísimo más, o si lo ha padecido por segunda ocasión, el dengue también tiene mayor predisposición a las complicaciones y cuando fallece quieren decir, no falleció por dengue,
porque era falsémico. Hombre, era falsémico, pero la causa de muerte es la complicación a causa de que padeció el dengue. Y eso es para que la población esté orientada y sepa por qué decimos que hay más de un centenar de personas fallecidas por esta causa, a pesar de que tengan una comorbilidad. La causa de muerte fue dengue, porque quizás si no hubiera padecido dengue, no había fallecido. Doctora, ¿dónde se ve visiblemente mayor énfasis en el dengue en el país y cuáles son los sectores que se entiende son más propensos o vulnerables para que sean afectados por esta enfermedad? Actualmente el lugar con mayor número de casos es Santo Domingo, ¿verdad? Es donde más casos hay, sobre todo en Santo Domingo Norte, ¿verdad? En el Gran Santo Domingo, en Santo Domingo Norte. Santiago, ahora mismo en Asua también hay muchos casos, San Juan de la Maguana, en La Vega, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís. ¿Qué es lo que queremos decir? Que el dengue se ha diseminado en toda la geografía nacional, pero sobre todo ahí. La población más vulnerable son los niños, porque los niños no han estado en contacto quizás con este serotipo, que por cierto es el serotipo 3. El dengue tiene 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. Y este que está circulando, que es el serotipo 3, se estima que tiene aproximadamente más de 5 años que no circulaba en el país. Por eso, esta predisposición, ¿verdad?, desde el punto de vista inmunológico, además susceptibilidad no hay inmunidad en estos niños, o sea, no conocían el virus y entonces tienen más propensión. Asimismo, las embarazadas, que hay que tener mucho cuidado, y la población envejeciente y las personas que tienen enfermedades, como dije antes. Pero ¿cuál es la población más vulnerable? Pues la que vive en nuestros barrios. La gente, en sentido general. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que geográficamente hace posible que el mosquito prolifere, porque ¿qué es lo que necesita el mosquito, Federico, para proliferar? Un ambiente húmedo, calor y agua, ¿verdad? Agua. Entonces, ¿qué pasa en la República Dominicana? La gente, la mayoría de las personas, no tiene agua potable corriente a través de tubería de manera permanente. Lo que hace que la gente se vea combinada a almacenar agua y no lo hace de la mejor manera posible. Por eso destacamos mucho la importancia de la educación. Pero no ahora, cuando está montada la epidemia, cuando hay tantos casos, cuando ya van tantos fallecidos, sino desde el primer día del año, porque el dengue es una enfermedad endémica de la República Dominicana. Y cuando decimos endémica, estamos diciendo que está siempre, mira, siempre hay casos de dengue aquí. Si usted se pone a ver las estadísticas, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, no con tanta diseminación ni con tantos números de casos, pero siempre hay dengue. Entonces, ¿qué sucede? Que en el segundo semestre del año hay mayor incidencia porque llega el calor. Además de que las autoridades saben que esto que estamos viviendo ahora fue previsible, o sea, se pudo haber evitado, porque ya desde el 2022 vemos esa tendencia que se ve a través de ¿qué? De la vigilancia epidemiológica y del monitoreo de estos casos que van en aumento, que es lo que le permite a las autoridades ¿qué? Tomar las medidas pertinentes para evitar el desorden y el caos que estamos viviendo ahora desde el punto de vista sanitario, porque hay una emergencia sanitaria. Que las autoridades no le hayan querido admitir no quiere decir que no la estemos viviendo. Y ha sucedido porque precisamente no se tomaron las medidas correctas a tiempo. Doctora, cuando usted habla de la prevalencia del serotipo 3 y de que hace 5 años no sucedían enfermedades, no circulaban así, ¿cuál es la diferencia entre esta y las otras 3 variedades? No, los 4 serotipos afectan de igual forma. Se dice que el serotipo 2 está más asociado, o sea, el dengue tipo 2, el virus del dengue tipo 2, está más asociado a las complicaciones, no el 3. Lo que pasa es que, recuerde que venimos de una pandemia, de un confinamiento y de que la última epidemia que tuvimos fue en el 2019. O sea, ya han pasado casi 4 años, ¿verdad? 3 años y algo. Entonces, lo que hay es que toda esta población infantil que ustedes ven, que estamos viendo, que es la más afectada, es una población que no ha estado en contacto con este tipo de virus
Y entonces por eso esta agresividad y esta mayor diseminación. Ahora, en la población. Ahora, ¿por qué se ha diseminado tanto? Porque el mosquito ha circulado a sus anchas, con toda libertad, porque no se tomaron las medidas a tiempo. Ahora, desde el punto de vista inmunológico, eso es lo que sucede. Una población joven, la vemos que son niños, que no ha estado expuesto a este virus y por eso esta mayor agresividad, o sea, esta mayor diseminación, más bien. ¿Cuáles son las medidas aconsejables en un momento determinado? El protocolo que deben llevar las familias dominicanas, por ejemplo, para evitar que esto se siga propagando. Eso es una pregunta muy importante, Federico, sobre todo en este momento que aparte del dengue también tenemos otro problema de salud que afecta mucho a la infancia, que son las infecciones respiratorias, ¿verdad? Entonces, en este momento que esto está sucediendo, lo más importante que las madres sepan es descacharrizar. La gente también tiene que hacer su parte. Siempre decimos que el dengue, la eliminación del mosquito, porque para poder controlar esto se transmite a través de un vector y el vector es el mosquito. Entonces, ¿qué es el Aedes aegypti? Sobre todo la hembra, que es la que necesita sangre para seguir su ciclo vital, ¿verdad? Y para reproducir sus huevos. Entonces, necesitamos que la gente también haga su parte, así como la tienen que hacer las autoridades y todas las organizaciones que manejan agua. La gente, su parte cívica, descacharrizando, evitando los focos y los criaderos dentro de las casas con los floreros, con la basura que no está bien colocada. Todo este tipo de acciones también ayuda, porque también somos responsables de nuestro entorno, ¿verdad? Para poder eliminar el foco. Ahora bien, ya una vez instalada la enfermedad, que usted tiene en su casa un paciente, un niño con fiebre, lo más importante es no automedicar y no subestimar. O sea, ¿qué quiere decir subestimar? No pensar que es algo banal o que es un catarro y que eso se le va a quitar, que es una fiebrecita por nada. No, hay que ir al médico inmediatamente para que pueda ser evaluado y evitemos las complicaciones y que llevando tu niño o tu paciente a tiempo cuando tiene fiebre, podemos evitar momentos lamentables. Porque a veces sucede que las madres dicen, no, eso es una fiebrecita porque tiene un catarro. No. Hay que llevarlo desde el primer momento al médico para que pueda ser evaluado. ¿Puede entonces esto, doctora, desencadenar en algo peor cuando una gente confunde con un simple virus gripal los síntomas del dengue? Claro que sí. Mira, es importante también que la gente sepa que en el momento actual estamos también ante un brote de virus respiratorios, ¿verdad? Que son las infecciones respiratorias agudas en los niños y en los adultos. Entonces, actualmente está circulando el virus sincitial respiratorio que tiene predilección por los niños. Está también la influenza tipo A, está la A y B, pero está aquí circulando la tipo A y también los adenovirus. ¿Qué pasa? Estos tipos de virus respiratorios, ¿verdad? Que se caracterizan por dolor de cabeza también, enrojecimiento de los ojos, secreción nasal y fiebre, se podrían confundir, si es dengue, como que son similares, ¿no? Porque en el dengue hay dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor en los músculos, dolor en las articulaciones y todos sabemos que a veces cuando estamos padeciendo un proceso respiratorio nos duele el cuerpo. Entonces podrían confundirse y también eso es otra causa de que hay una sobredemanda de servicios porque también las madres llevan los niños por este problema de virus respiratorios que tenemos actualmente. Lo importante es que la gente sepa que sea una cosa o la otra, o sea, que sean virus respiratorios, infecciones respiratorias agudas, que siempre son la principal causa de búsqueda de servicio, ¿verdad? De demanda de servicio, sobre todo en la edad pediátrica, o que fuera un síndrome febril por dengue. En casa las padres no lo pueden saber. Esa es la importancia de no subestimar, de no pensar que es un catarro, como ahora se dice que hay muchos casos respiratorios, sino de llevar el paciente inmediatamente al médico para que pueda ser evaluado de manera oportuna. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con la doctora Noldis Nau-Suberví, ex subdirectora del Servicio Nacional de Salud, pediatra y salubrista.
En el momento actual que estamos viviendo, que es una epidemia, lo que se establece es que los casos no necesariamente usted los diagnostica a través de una prueba serológica o de una prueba de la NS1, que ahora también se está haciendo, ¿verdad? Ni una PCR. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con la ex subdirectora del Servicio Nacional de Salud, destacada pediatra dominicana y salubrista, la doctora Noldis Nau Suberví. Doctora, en cuanto al comportamiento del dengue, ¿hay una tendencia hacia el aumento, a la baja? Doctora, ¿cómo es la proyección actualmente? Porque eso es una información importante para que la ciudadanía se coloque en el nivel de la realidad existente. La verdad es que la tendencia no es a la baja. No es a la baja porque lo vemos como dije antes, el panorama que estamos viviendo de todos los casos febriles que son dengue, porque en el momento, que eso es otra cosa importante, en el momento actual que estamos viviendo, que es una epidemia, lo que se establece es que los casos no necesariamente usted los diagnostica a través de una prueba serológica o de una prueba de la NS1, que ahora también se está haciendo, ¿verdad? Ni una PCR. Se hace por definición de caso. Y hablamos anteriormente que definición de caso de dengue es cuando hay un síndrome febril, o sea, fiebre alta, dolor retroocular, dolor de cabeza, un rash o un sarpullido que sale y dolor en las articulaciones, que luego podría complicarse con vómitos, diarreas, pero primariamente esas 4 cosas o 5 que te he dicho, esa sintomatología. Todo paciente que esté así tiene dengue. Entonces, en el momento actual, la situación es que no estamos a la baja, ni tampoco hemos alcanzado la meseta. Seguimos aumentando los casos. ¿Por qué? Porque usted ve que mientras estén estos periodos de lluvia y el calor que todavía hace en pleno noviembre, pues aún está prevalente en el país el dengue. No hemos bajado ni hemos alcanzado la meseta, que es cuando los casos empiezan a permanecer, o sea, no van aumentando, sino que permanecen y luego van a la baja. Eso no ha sucedido. Permanecen estáticos y luego disminuyen. Es correcto. Claro, esa es la meseta y luego el descenso. Pero estamos en el pico todavía. Y hay algunos estudiosos de la epidemiología y de la infectología que incluso lo han comunicado que todavía estamos en el pico, o sea, no hemos bajado. Eso tiene que bajar a una meseta que se mantiene y luego desciende. Pero yo le voy a decir algo. Ustedes ven los hospitales como están abarrotados, no aquí en Santo Domingo, donde está la mayor cantidad de casos, sino en toda la geografía nacional. Hay dengue en todas partes y todos los centros están abarrotados. Y estoy hablando de los centros públicos. No estoy mencionando la parte privada, que también están desbordadas las clínicas, que no dan abasto con los casos de los síndromes febriles por dengue. Doctora, por otra parte, quisiéramos saber cuáles son las proyecciones que tienen las muertes neonatales, cuál es la meseta, para así decirlo, o el comportamiento en República Dominicana. ¿Hay una baja, doctora? ¿Está estático el asunto o hay un aumento? Miren, los índices de mortalidad materno-neonatal en nuestro país, lamentablemente, no han alcanzado la disminución esperada. La Organización Mundial de la Salud estableció que como una cifra ideal en las Américas y sobre todo, ¿verdad?, en países como el nuestro, debería ser 70 como mínimo muertes de madres, ¿verdad?, por causas no evitables, porque nadie debe morir, una madre no debe morir por una causa evitable. ¿Me explico? Entonces, por una causa no evitable, debería ser 70 por cada 100.000 nacidos vivos. En cuanto a la mortalidad neonatal, la Organización Mundial de la Salud estableció un mínimo de 12 por cada 1.000 nacidos vivos. Lamentablemente, en la República Dominicana no hemos podido llegar. Sí estuvimos, y eso hay que decirlo,
en vías de la disminución de estos índices. De hecho, entre el año 2014 y 2018 se disminuyó en un 43% la mortalidad neonatal. Y ahora mismo, si usted me pregunta las cifras, estamos en 106, las muertes maternas, 106, 107 por cada 100.000 nacidas vivas, y la neonatal está en 17. Entonces, todavía nos falta llegar ahí. ¿Qué ha pasado? Usted me preguntará. ¿Por qué es que no avanzamos? Yo pienso que la COVID-19, no solamente aquí, sino en el resto del mundo, tuvo una gran incidencia en que estas cosas no avanzaran de manera positiva, estos indicadores no se disminuyeran, porque se enfocó toda la atención, ¿verdad?, en el tema de la COVID-19 y en disminuir las muertes por esta causa, pero ya eso pasó. Entonces ya debió hace mucho de haberse reimplementado todos los programas que teníamos y planes para la disminución de la mortalidad materno-infantil. De hecho, nuestro país es compromisario con la UNICEF y como Estado miembro de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, debió seguir implementando esas medidas de las que fue compromisario para que eso sucediera, pero no pasó. Usted y el país fueron testigos de lo que pasó en la maternidad San Lorenzo de los Minas, con la muerte de aquellos neonatos, que se hizo una intención, según se dijo en investigaciones, porque yo no estuve ahí, pero según arrojaron las investigaciones y las denuncias, de que se trataba de disminuir la edad gestacional al momento del fallecimiento para que no entrara como muerte neonatal, sino que pasara a muerte por aborto, o que eso no se contabiliza, ¿verdad? Porque no tenía forma de ser viable en ese caso el feto o el producto. Además, usted vio también, y todo el país vio, lo que sucedió con los 6 neonatos que fueron abandonados frente al cementerio Cristo Salvador, con solamente 3 actas de defunción. 6 neonatos que dijo el hospital, pero el que conducía la ambulancia, el carro fúnebre, decía que eran 9. Entonces, ¿de qué manera podemos estar seguros nosotros de los registros con un Ministerio de Salud que se atreve a no ofrecer las cifras reales ni de los pacientes con dengue, ni de los pacientes con COVID, tampoco la dijo como era, ni de las mortalidades maternas, ni de las infantiles y mucho menos de las neonatales? Entonces, estamos viviendo realmente, Federico, y es importante que la gente lo sepa, una crisis sanitaria, pero con todas las de la ley, desde el punto de vista del servicio, desde el punto de vista del liderazgo de las autoridades y sobre todo con la transparencia de la información, que ahí sí es grave. ¿Qué medidas deben tomarse frente a toda esta situación, doctora? Y apelando a las cifras que usted habla y a los índices de la Organización Mundial de la Salud, de un 14% por cada 100 niños, por cada 1.000 niños. 12 por cada 1.000 neonatos y las madres 70 por cada 100.000. Correcto. ¿Eso equivale aquí a qué cifra, doctora? ¿Puede haber alguna aproximación? Bueno, lo que pasa es que eso depende de la cantidad de nacidos por año. Entonces, por cada 100.000 mujeres nacidas vivas, debería ser que 70 se estime, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, como no es normal porque no debe morir ninguna madre, pero se estima que esa reducción debe irse haciendo gradual para disminuir a 0 muertes, pero como se va desmontando por lo menos a 70 para ir bajando. No debe morir ninguna madre por una causa evitable. O sea, ¿qué quiere decir? Que no debe morir por infecciones, que no debe morir por hemorragia, que no debe morir por ninguna complicación del parto que pudo haberse evitado. Igual los neonatos, una atención integral, disminuir el índice de las cesáreas, que los partos autóxicos sean, o sea, los partos vaginales, que es la forma natural, sea lo ideal. O sea, son una serie de indicadores, disminución de infecciones, de hemorragias, una atención integral del parto, que deben suceder para que las madres no se mueran, porque en los países desarrollados donde hay una buena inversión en salud y donde se llevan a cabo los planes y programas correspondientes, las mujeres no se mueren.
las madres no se mueren porque tienen una vigilancia después del parto inmediato y se le da seguimiento para que no padezcan la hipertensión. Ese es otro tema que también tienen nuestras mujeres, la hipertensión, las infecciones, las hemorragias, todas estas cosas que habían disminuido, no deberían ser. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Bueno, pues que se apliquen los planes y los programas para que esto no suceda. También, como siempre lo digo, vivimos en una deuda social que no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, y es la ausencia de un primer nivel de atención robusto y que sea real para enfocarnos en la prevención y en la promoción de la salud. La mejor medicina es la preventiva, evitar que nuestras madres se nos compliquen. Una mujer que desde el o que antes de embarazarse esté con sus revisiones médicas y preparada para la concepción, es una mujer que va a tener un seguimiento y se le va a tomar su presión, se le va a revisar que no tenga infección de orina o que no tenga infecciones vaginales, que su producto venga bien. Si hay alguna complicación, puede ser prevista a tiempo para garantizar la viabilidad de su producto y que lleve un embarazo a feliz término. Porque lamentablemente, ¿qué es lo que estamos viviendo? Que muchas veces en nuestras familias el momento de la concepción y del alumbramiento de ese bebé, la llegada al mundo de ese bebé, se convierte en vez de una fiesta en un luto, porque fallecen nuestras madres o nuestros bebés y eso no debe pasar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Enfocarnos en la promoción de la salud y en la prevención. Establecer esos chequeos prenatales, llevar ese parto a feliz término para que tengamos realmente en las familias dominicanas menos llanto y muchas más alegrías. Brillante y asertiva su comparecencia aquí, doctora, en Esferas de Poder, orientando a la ciudadanía sobre una realidad latente en el ambiente sanitario y que debe tener conocimiento como herramienta para la prevención. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con la ex subdirectora del Servicio Nacional de Salud, destacada pediatra dominicana y salubrista, la doctora Noldis Nau Suberví. Proseguimos con nuestro contenido.